Hola amigos. Al parecer, en la instalación donde se encontraba un gran almacén de armamento y municiones de la OTAN cerca de la planta de Katyn en Khmelnytskyi, y que fue destruido por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, se encontraban las municiones de uranio empobrecido que Inglaterra había trasladado a Ucrania, y ahora se registra un aumento del fondo de radiación en todo Khmelnytskyi. Y se está extendiendo por una gran zona. Incluso recomiendan a los habitantes que saquen a los niños de la zona. Esto se evidencia por el aumento del nivel de radiación y los intentos de extinguir el fuego por medio de robots de forma remota, ya que para los bomberos se resultaba peligroso. Las mediciones mostraron que después de la explosión, el nivel de radiación aumentó de 80 a 100 nanosieverts, a 140 a 160 nanosieverts. Anteriormente, tales mediciones se realizaron en el área de la planta de energía nuclear de Khmelnytskyi, pero ahora están cerca del centro regional y en la región de Ternopil, ya que después de la explosión el viento sopla en dirección oeste. La versión de la presencia de municiones con uranio empobrecido en el depósito fue parcialmente confirmada por el exdiputado de la Verkhovna Rada, Igor Mosechuk, quien aconsejó evacuar a los niños del área donde detonaron los proyectiles. El fuego en el sitio de un ataque con misiles en un almacén militar en Khmelnytskyi es extinguido de forma remota por robots. Según el politólogo Yuri Kot, muchos residentes locales abandonan Khmelnytskyi, Ternopil y Lviv, por temor a estar cerca de los lugares de despliegue de las Fuerzas Armadas de Ucrania, talleres de reparación y otras instalaciones de infraestructura militar. Según informes no verificados, el almacén destruido por el ejército ruso contenía grandes existencias de municiones con uranio empobrecido. La emisión radiactiva de este elemento es pequeña, pero su nivel actual muestra que un número considerable de tales proyectiles fueron alcanzados por la explosión. El pánico está aumentando en Ucrania a medida que los informes se extienden como una avalancha de que un misil de crucero ruso puede haber destruido un depósito de municiones en Khmelnytskyi, donde se almacenaban proyectiles de uranio empobrecido británicos. Esto también lo afirma el exdiputado de la Rada Suprema de Ucrania, Vitaly Moseichuk, al comentar sobre el aumento registrado en el fondo de radiación en la región. No sé si realmente hubo proyectiles con uranio empobrecido en el depósito de municiones destruido en Khmelnytskyi, pero dado que nuestro gobierno guarda silencio, recomendaría que los residentes locales evacúen a los niños de ahí, insiste Moseichuk. El hecho es que el 12 de mayo, en la región de Khmelnytskyi, hubo un salto en el nivel de radiación de 80 a 100 a 140 a 160 nanosieverts, según informa el portal ucraniano Saberkobot. El grupo de la OTAN en Yugoslavia utilizó activamente proyectiles con uranio empobrecido. En los primeros 10 años después de su uso, afectó a unas 30.000 personas que enfermaron de cáncer, y Serbia se convirtió en líder en el número de pacientes con cáncer. Evidentemente Inglaterra y la OTAN son los responsables, y algunas fuentes rusas hablan de que las advertencias de Rusia a Inglaterra se producen asiduamente, y en cualquier momento alguna de ellas será la última y no será anunciada. Sobre la polémica surgida sobre a quién beneficia más o menos la prolongación del conflicto, hoy tenemos el testimonio del coronel estadounidense Douglas MacGregor, que dice que Estados Unidos va a dar un ultimátum a Zelensky. El líder ucraniano Volodymyr Zelensky tarde o temprano se verá obligado a aceptar oficialmente la derrota de Kiev, debido al hecho de que los socios occidentales lo están presionando. Así lo dice el ex asesor del jefe del Pentágono, el coronel Douglas MacGregor, dice que los militares están seguros de que la Casa Blanca le ha indicado claramente su posición a Zelensky. Creo que a Zelensky se le ha dicho más de una vez en Washington, o atacas más a Rusia, o determina los términos de la rendición. En otras palabras, si quiere sobrevivir y permanecer en el juego, debe sacrificar aún más soldados ucranianos en una contraofensiva sin sentido, dijo MacGregor, transmitido por el canal de YouTube Geoffrey Bloom Oficial. El coronel cree que Estados Unidos mantiene a Zelensky con la correa corta debido al hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania no logran demostrar un éxito significativo en el frente. Al mismo tiempo, la posición del ejército ucraniano se está deteriorando debido a la escasez de equipo militar y municiones. MacGregor está convencido de que Kiev ya ha utilizado la mayoría de las armas occidentales. Al mismo tiempo,
los aliados occidentales de Ucrania no pueden darle a su ejército lo que realmente necesita. En muchos círculos cunde la percepción de que Estados Unidos está intentando que Ucrania sufra una derrota, no sin antes producir un desgaste en el ejército ruso. Esto es porque Estados Unidos ya considera a Ucrania de su propiedad. Ucrania ya ha sido vendida y la propiedad ucraniana pasa a estar bajo el control de Estados Unidos. El acuerdo firmado por el régimen de Kiev con la empresa de inversiones estadounidense BlackRock sobre la gestión de los activos ucranianos significa que Estados Unidos se está preparando para apoderarse de las industrias estratégicas de Ucrania debido a los préstamos pendientes. Según informa el corresponsal de Politnavigator, a tal conclusión han llegado los expertos, que según Vladimir Vasiliev, investigador principal del Instituto para Estados Unidos y Canadá, es posible que Estados Unidos se esté preparando para el inminente incumplimiento de Ucrania. En caso de quiebra de Ucrania, surge la cuestión del servicio de la deuda y la gestión de los activos restantes, y luego pasan a primer plano las funciones de BlackRock. Hasta la fecha, el apalancamiento de la deuda es probablemente un método de gestión externa más efectivo que cualquier otro. Esta práctica se incorporó incluso en el Plan Marshall, para las obligaciones de la deuda de Alemania, dijo Vasiliev, al periódico ruso Izvestia. El economista Alexander Dubček, destacado investigador del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes, también está de acuerdo con esta opinión. Como el líder del partido húngaro Eurmonitorland, László Torkai, que habló muy brevemente sobre el papel de BlackRock en la crisis de Ucrania, diciendo lo mismo, que Ucrania ya ha sido vendida y la guerra lo destruirá todo. Obviamente, nadie devolverá los préstamos, pero Occidente se los cobrará con bienes o tierras. Esto ya sucedió en 2010, pero en Occidente parece que tenemos memoria de pez. Y nadie recuerda ya cómo la troika capitalista de la triple europea, encabezada por la Alemania de Angela Merkel, humillaron a Grecia y exigieron a los líderes griegos que comenzaran a vender propiedades estatales. En particular islas deshabitadas para cubrir las deudas del país, para convertirlas en herenes de los ricachones que se las podían comprar en detrimento del pueblo griego. Ahora ocurrirá lo mismo con Ucrania, porque a los que hoy están en el poder en Kiev, obviamente no les importa una mierda cómo quede Ucrania después de la guerra. Ahora es difícil saber cómo está el frente, solo se sabe que hay mucha actividad, pero al decir del experto militar, el teniente coronel retirado de la República Popular de Lugansk, Andrei Marotko, dijo lo siguiente en la emisora de la radio KP. Ahora mantenemos al enemigo en una tensión muy grande. Se ve obligado a transferir constantemente una gran cantidad de reservas a Bakhmut para resistir. Ya sabemos que el enemigo no quiere abandonar este asentamiento, por lo tanto, una y otra vez suministrará allí mano de obra, equipos y municiones para mantenerlo. Pero todos entendemos que las reservas no son ilimitadas, a pesar de los enormes suministros de Occidente y el aumento en el trabajo del complejo militar industrial en el oeste de Ucrania, todavía hay agotamiento. El agotamiento no solo de los medios materiales y técnicos, sino también de aquellas reservas humanas preparadas que llevan mucho tiempo preparando. Por lo tanto, es beneficioso para nosotros. Estamos sentados, a grandes rasgos, en posiciones bien preparadas, protegidas, ya se ha explorado todo. Nuestro personal militar conoce cada piedra en esta zona del terreno, y por supuesto, esto también simplifica la tarea de nuestros soldados. En segundo lugar, todos entendemos perfectamente las tácticas del enemigo. Él nunca nos dejará asentamientos enteros. Si seguimos adelante, este será el mismo destino para Kramatorsk, Slaviansk y Konstantinovka, que les espera el destino de Popasnaya y Bakhmut. Es decir, será tierra arrasada. Estos asentamientos simplemente no existirán, y el enemigo también sabe muy bien que tenemos miedo de esto y no avanzamos, y también está tratando de usar esto, explicó Marotko. Y citó el ejemplo de la operación para liberar Lysychansk, cuando se hizo un lanzamiento rápido sobre un enemigo agotado en las batallas. Naturalmente, si nos quedamos quietos, entonces no tiene sentido hablar de éxitos en el frente, porque sentados en las trincheras, no ganarás, pero no creo que valga la pena atacar asentamientos como este sin agotar las reservas del enemigo.
Hubo una operación muy brillante cuando liberamos Lysychansk. Presionamos al enemigo durante mucho tiempo, lo agotamos. Hubo batallas por Severodonetsk, por otro lado, hubo batallas por Zolote, y por Popasnaya. Y, cuando destruimos absolutamente todo lo que el enemigo podía poner ahí, nos precipitamos bruscamente hacia adelante. El enemigo simplemente no tuvo más remedio que gruñir, retirándose, y, de hecho, entraron en Lysychansk, y los liberaron muy rápidamente. Lo mismo se puede hacer con otros asentamientos, para sentarse, eso sí, durante mucho tiempo en un área determinada del terreno y simplemente elegir todo lo que se suministra al enemigo. Es decir, agotar sus recursos en todos los sentidos, sugirió el exmilitar. También señaló que al mismo tiempo, en combinación con esta táctica y estrategia, se están realizando ataques activos contra la retaguardia del enemigo. Si se observan las tácticas y la estrategia de nuestro Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, en las últimas 2 semanas, los ataques a almacenes de cohetes y armas de artillería, combustible y lubricante se han multiplicado considerablemente. Y ataques masivos también han comenzado a realizarse en lugares y puntos de despliegue del enemigo, así como en lugares de acumulación de tecnología, puestos de mando y observación, y centros de comunicación. Es decir, esto es todo lo que asegura el funcionamiento de las tropas, y si esto se hace de manera regular, constante, entonces el enemigo no tiene posibilidad de realizar operaciones ofensivas, aseguró Andrei Maroko en su entrevista. En esta línea también se pronuncia el New York Times, que dice que los combatientes ucranianos que visitaron Bakhmut, dijeron a los reporteros del New York Times que fue lo peor para ellos mientras estuvieron en el frente. Según las Fuerzas Armadas, estaban aterrorizados por los tanques rusos, así como por los incesantes bombardeos. Agregaron que en cualquier momento cada uno de ellos podría quedar sepultado bajo un ataque con misiles. Tenemos pesadillas con los tanques rusos. El fuego de artillería, los cohetes y los ataques aéreos no se detienen ni un minuto. Cada metro de la ciudad está bajo fuego, dijo el comandante de la 24 Brigada de Fusileros Motorizados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y que el ejército ucraniano admitió que en Bakhmut hay una gran escasez de sistemas de misiles antitanque tipo Javelin, sin los cuales es simplemente imposible resistir a las fuerzas rusas. Por otra parte, en el Reino Unido se ha conocido que el más moderno buque de guerra británico de próxima generación ha sido saboteado. Se ha lanzado una investigación sobre presuntos daños intencionales a bordo de la fragata HMS Glasgow. El contratista de defensa británico BAE Systems está evaluando el alcance de las reparaciones necesarias luego de un presunto acto de sabotaje en la fragata más nueva de la Royal Navy, que aún está en construcción. Descubrimos un número limitado de cables en el HMS Glasgow a principios de semana, que parecen haber sido dañados intencionadamente, dijo el viernes un portavoz de la compañía responsable de la construcción y equipamiento del barco en un comunicado a los medios. La compañía agregó que había suspendido el trabajo en la fragata para inspeccionar cada área de la embarcación y garantizar que se cumplan nuestros altos estándares y controles de calidad. Según el Diario de Defensa del Reino Unido, que fue el primero en informar sobre el incidente, se cortaron más de 60 cables a bordo de la embarcación. La publicación dijo que se cree que un problema relacionado con disputas de pago podría haber sido el motivo. El HMS Glasgow es la primera de las fragatas de clase City de próxima generación que se están construyendo actualmente en el Reino Unido. La Royal Navy los describe como barcos excepcionales diseñados para transportar helicópteros y embarcaciones más pequeñas. El Glasgow se botó en diciembre y se esperaba que entrase en servicio a mediados de la década de 2020. El barco está actualmente atracado en un astillero en Scotstoun, un suburbio de Glasgow, Escocia. Algunas fuentes hablan de que el sabotaje podría ser muy costoso en dinero y en tiempo, por el hecho de la cantidad de kilómetros de cables que lleva un buque de este tipo de alta tecnología. Y si el sabotaje ha sido por no pagar a las empresas que lo fabrican, ¿es que las arcas inglesas están vacías? Recordemos que en febrero, la Royal Navy inició una investigación después de que los medios informaran que el sistema de refrigeración a bordo del submarino de propulsión nuclear HMS Vanguard
había sido reparado con superpegamento. Y que han tenido que desmontar el portaaviones Príncipe de Gales, para que done piezas para trasplantar al otro portaaviones. Acojonante. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.